Bienvenidos al episodio número 52 del podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. En este episodio traemos para ti una entrevista con Hugo da Costa, uno de los enólogos más importantes y más influyentes de la industria vitivinícola mexicana. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los dejo ahora sí con la entrevista a Hugo da Costa, enólogo de Casa de Piedra. Espero que la disfruten. Continuamos con nuestro recorrido por el mundo del vino mexicano y tenemos a un invitado muy especial, Hugo da Costa, enólogo mexicano, uno de los principales enólogos mexicanos, productor de vino, promotor e impulsor del vino en México. Bienvenido al programa, Hugo. Gracias, muchas gracias. Hugo, en los episodios anteriores que estuvimos con algunos de los enólogos y productores mexicanos, invariablemente salía tu nombre en las entrevistas o en las pláticas que tuvimos con ellos. Muchos de ellos te mencionaban como su maestro, como quien nos impulsó, quien nos introdujo al mundo del vino. ¿Nos puedes platicar ahora, tú cómo te iniciaste en esto del mundo del vino? ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte al vino? Pues fue un poco fortuito, la verdad es que son de esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Yo vengo de una familia de 8 hermanos, en la juventud pues era obligatorio hacer algo en vacaciones, ¿no? Para no estar de ociosos, y pues trabajabas en un lado, trabajabas en otro, ¿no? Y cuando estaba por entrar a la preparatoria no encontré algún trabajo que me conviniera y me metí a una escuela de fruticultura que había en aquel momento en Palo Alto. Ahora salía Toluca de Conafrut y había unos cursos que duraban ahí un par de semanas sobre viticultura y enología. Me llamó la atención, me metí y encontré realmente fascinante la actividad, sin entender mucho ni para qué servía ni qué se tenía que hacer. Entonces de ahí realmente me pareció como mágico esta posibilidad que a través de la uva, ¿no?, pudieras hacer tantas cosas y hubiera tantos sabores y hubiera tantas zonas y estuviera ligada tanto con el hombre. Entonces allí me atrapó, vamos a decirlo así, y decidí dedicarme a esto. Entonces estudié agronomía y luego estudié ya viticultura y enología. Okay. Tengo entendido que saliste a Europa a continuar tus estudios y luego regresaste a México. ¿Esta educación europea influyó mucho en la forma en hacer vino en México? Sí, también no es que hubiera muchas opciones. Realmente la parte enológica en México pues no estaba desarrollada a niveles ya de universidad. Entonces tus opciones de estudio eran pues los países tradicionales, Francia, Italia o España, o empezaba a haber ya un movimiento sobre la parte de California. Yo escogí Francia, quizás porque estaba lejos, porque me parecía mucho más atractivo Europa que Estados Unidos, y definitivamente si te influencia en tu primera etapa, pues estás formado por una escuela, ¿no?, y te influencia mucho, pero poco a poco luego renace tu raíz, ¿no?, y vas encontrando un equilibrio entre lo que aprendiste y lo que eres, ¿no? Empiezas a trabajar en la industria del vino mexicano y llega un momento en el que decides hacer tu propia empresa y producir tus propios vinos. Cuéntanos cómo fue esta experiencia y cómo lograste tanto éxito con el proyecto de Casa de Piedra. Pues la historia es larga, digo, así como ahorita, pues afortunadamente nos ha ido bien, también hubo épocas donde no había ni trabajo, ¿no? O sea, hablar de ser enólogo en 1983, 1984, pues tampoco, a lo mejor había 3 puestos de enología y habíamos 4 enólogos, entonces siempre había alguno desempleado. Entonces hubo un periodo ahí de adaptación. Nunca me separé del sector, pero no necesariamente tuve las oportunidades que he tenido ahora. Y finalmente, donde tomamos una actividad y una carrera como más continua y más sólida fue cuando migramos a Baja California. Tuvimos un tiempo trabajando, un tiempo largo y muy productivo en Santo Tomás, y de ahí decidimos independizarnos en el 97 con la idea de hacer este proyecto a una escala diferente, un proyecto donde realmente uno pudiera participar en totalidad, y entonces decidimos hacer Casa de Piedra como un proyecto. Las dos cosas que buscábamos es que demostrar que la escala del vino en México podía ser una escala pequeña, podía ser una manera de vivir y podía ser un negocio familiar, ¿no?
Tú que has visto el vino en otros países, has visto los terrenos, has visto cómo se produce la uva, ¿qué diferencias encuentras en México? ¿Qué ventajas le ves a México y que nos pueden caracterizar frente a otros países y distinguir? Mira, particularmente en Baja California, que es donde más he trabajado, es una zona climáticamente privilegiada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la uva crece en forma natural, de manera muy atractiva y da productos muy sólidos, muy consistentes. Tenemos un sol muy pleno, que hace vinos muy concentrados, de muy buenas características. La zona, en términos climáticos, es muy benévola, lo cual quiere decir que es muy fácil hacer agricultura racional o tender a agricultura orgánica con facilidad. Quizás lo que nos diferencia de muchas otras zonas es eso, los vinos mexicanos son concentrados, son vinos poderosos, son vinos completos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es quizás la parte más atractiva en términos geográficos. En términos culturales, estamos en un país donde ahí está todo por hacer. Entonces, la dinámica de elaboración que se puede hacer en México es muchísima. Es quizás, aunque el sector no es grande y es muy pequeño comparado con países como Chile, Argentina, Francia, etcétera, la dinámica del sector es muy amplia. En una industria relativamente pequeña hay un montón de propuestas, hay un montón de productos, hay una evolución realmente muy atractiva. Y yo creo que para un enólogo, una persona que le gusta el vino, estar en un lugar con esta dinámica, con esta velocidad, es súper atractivo. Sabemos que participas en otros proyectos como Paralelo, en Adobe, en Aborigen. ¿Qué buscas en cada uno de estos proyectos? ¿Por qué diversificarlo y hacer un proyecto independiente para cada tipo de vino que estás produciendo? Yo creo que la escala es muy importante. Es decir, cada pequeño lugar tiene su propio contexto y lo que debe de evitar uno es, juntando, ¿no? Fusionando las cosas, perder personalidad. Entonces, a medida que lo puedas mantener en individualidad, pues permite presentar mayores productos, mayores contextos, lo cual hace más atractivo el tema del vino. Es decir, el vino, un solo vino, una sola propuesta, pues yo creo que es aburrida y es frágil, ¿no? En cambio, cuando tienes la posibilidad de presentar tantos sitios como existen en Baja California y tantas variedades y tantas maneras de hacerlo, pues eso va siendo muy atractivo. Entonces, principalmente la idea, ¿no? Tratar de hacer un abanico, ¿no? Una gama de productos que cada uno se represente por el sitio en el que viene, ¿no? Para la gente que nos escuche y que encuentre tus vinos y estos diferentes proyectos, ¿nos puedes platicar rápidamente qué puede esperar de cada uno de estos proyectos? Dependiendo del estilo que esté buscando, ¿cuál es el que le conviene? Quizás ahí definitivamente espero y siento que cada vino representa su sitio, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿a qué saben los vinos de Adobe? Pues Adobe Guadalupe, ¿no? Que sí. Suena un poco ahí medio abstracto esto, pero realmente sí es el resultado de un viñedo y de las personas que viven en ese viñedo. Entonces, lo que nosotros queremos es que cada uno de los vinos tenga su propia experiencia, ¿no? Esas experiencias pues tienen una correspondencia con la persona que los consume. Entonces, yo creo que nuestros proyectos lo que justamente tienen es que tú puedes caminarlos, probarlos, ¿no? Y cada uno te va a dar una experiencia diferente. Tratando de concretar, bueno, pues el Casa de Piedra es esta intensidad familiar formalizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Paralelo es una propuesta muy contemporánea que busca apostar a subrayar los sitios, ¿no? En las colinas y las arenas, ¿no? Adobe Guadalupe pues es una mezcla de culturas finalmente, ¿no? Una interpretación de diferentes actores, ¿no? Los señores Millers como personas extranjeras viviendo en México y nosotros haciendo este puente entre la tierra y ellos. Aborigen, una enología totalmente emocional, y lo que tiene que ver con el porvenir, pues es un proceso muy académico, muy experimental, muy de escuela, ¿no? Lo que es la escuelita, ¿no? Uh-huh. Háblanos un poco más sobre este proyecto de la escuelita. Los productores nos han mencionado, muchos de ellos se han iniciado en la escuelita, la gente va y conoce la escuelita y queda encantada. Háblanos de dónde nace esta idea y cuál es la idea de la escuelita. Pues como muchas de las cosas que hemos hecho es un poco producto de la casualidad. Empezamos desde que estábamos en Santo Tomás. Empezamos a hacer unos pequeños cursos para enseñarle a los amigos cómo hacer un poco de vino, ¿no? En Baja California hay la carrera de oceanología. Los oceanólogos son personajes muy queridos y muy peculiares. Entonces amigos de esta carrera dicen, oye, pues enséñanos a hacer un poco de vino. Y eso, jugando, poco a poco pidió que se fuera formalizando, ¿no? Y entonces en algún momento formalizamos a través de Casa de Piedra esta escuela, que de forma cariñosa se dice la escuelita, que finalmente
tiene como dos ejes principales. Uno es realmente rescatar el oficio vitivinícola de Guadalupe para todos los que ahí vivieron y ahí nacieron, y fomentar a los que les pudiera interesar este oficio, ya sea aprendiendo algo de él o dedicándose a él, ¿no? Entonces este proyecto yo creo que ha sido muy positivo en gestar, en incubar mucho de lo que está pasando en Baja California. Platícanos ahora, vienes a la Ciudad de México en esta ocasión a presentar unos nuevos vinos, un proyecto que estás llevando a cabo en Francia. Platícanos sobre este proyecto y por qué ir a Francia a producir vino. Pues mira, este es un ejercicio medio de irreverencia, ¿no? Ir hacia Francia. ¿Por qué a Francia? Pues porque realmente son atractivos, ¿no? Es como a lo mejor el que juega fútbol y que le digan, oye, pues vas a jugar en el estadio Chelsea o no sé. Es un poquito esta cuestión de ponerte tú mismo metas y retos. Y entonces salió la oportunidad de ir como casa de piedra, enológicamente hablando, con otro grupo de inversionistas a hacer un proyecto en Francia. ¿Y qué buscamos? Bueno, buscamos esto, ¿no? Pues tener una nueva experiencia, ¿no? Pero también buscamos difundir lo que es la vitivinicultura mexicana. En el momento que tú llegas a hacer vino allá, pues automáticamente ya saben que hacemos vino acá, ¿no? Entonces tiene como varias aristas el proyecto, de un evento de integrarnos al mundo. Yo creo que una de las cosas que pasa con este movimiento es que si nos vamos a dedicar por siempre al vino, pues nos tenemos que volver actores mundiales importantes, ¿no? Y no me refiero a Casa de Piedra, sino me refiero como mexicanos, ¿no? Entonces esta es una pieza importante en ese evento. También el hecho de estar en un lugar tan importante, tan clásico, tan tradicional, pues te retroalimenta, pero también te refresca en muchas cosas, ¿no? Puedes proponer, y entonces yo creo que es una bonita simbiosis de aprendizaje. Yo digo que aprendes cuando aprendes y aprendes cuando no aprendes, ¿no? Entonces el estar cambiando de sitios te hace pues muy atractivo lo que estás haciendo. Los franceses, al ser, digamos, tan franceses, ¿cómo toman el que un mexicano vaya a sus viñedos a producir vino en su territorio? Mira, al principio fue un tema escéptico, ¿no? Pues incluso yo creo que dudaban hasta si hacíamos vino, ¿no? Igual pensaron que lavábamos dinero, no sé qué cosa pensarían, ¿no? Entonces sí, al principio había un tema de escepticismo. Yo creo que lo que hizo atractivo es que vieron que nos dedicamos a esto y que si bien cada quien tiene su estilo de agarrar el taco, pues sí sabemos agarrar el taco, ¿no? A la mexicana, pues sabemos agarrar el taco. Entonces lo que haces posteriormente, pues es que empiezas como en cualquier sector, ¿no? Si realmente eres parte del sector, aunque seas extranjero, pues vas empezando realmente ya a intercambiar experiencias y a vivir una parte padre de aprendizaje de ambos lados, ¿no? ¿En qué región de Francia estás elaborando estos vinos? ¿Dónde Esta es la zona de los Pirineos Orientales, de hecho el departamento se llama así. En términos de geografía vitivinícola es la apelación de Roussillon, y nosotros estamos en un pueblito que se llama Lesquer. ¿Y qué características has encontrado climatológicas y en el terreno y del terruño? Mira, encontramos el sitio después de haber hecho un viaje de prospección para ver para dónde hacíamos esta inversión. Caímos en este lugar después de visitar muchos lugares y nos pareció muy atractivo porque es un sitio en un espacio relativamente pequeño, es un viñedo pequeño de 25 hectáreas. Tenías muchas exposiciones, muchos tipos de suelos, entonces las posibilidades interpretativas eran bastante amplias. Son variedades tradicionales que a mí me gustan mucho, Carignan, Grenache y Syrah, en el caso de las tintas, y si bien es cierto, son variedades sureñas y uno piensa que el sur de Francia es como muy caluroso, en esta zona de premontaña da vinos delicados, entonces era bastante interesante, ¿no? Nosotros teniendo vinos tan robustos como son los baja californianos, hacer vinos de presencia, de forma, de fondo, en una zona con características quizás de menos concentración natural, ¿no? Pero la concentración no es ni una ventaja ni una desventaja, es una característica, ¿no? Vino para principiantes. Salud. Veo que tienen 5 líneas en este vino, 3 tintos y 2 blancos. ¿Nos puedes platicar de cada uno de ellos? Sí, la línea de blanco se llama parteaguas, que finalmente para nosotros la palabra parteaguas en español y particularmente en español mexicano o en castellano mexicano significa mucho, ¿no? Es un antes y un después, independientemente del valor que tiene como término de definición de una cuenca. Entonces,
fue el primer vino que hicimos, como siendo blanco, pues salió relativamente pronto, desde el 2007 ya lo presentamos al mercado. Es un vino hecho con variedades locales bastante interesantes, Cariñán Blanca, que es bastante rara, y Macabeo. Y tenemos una tercera uva que es Grenache Gris. Entonces, como estamos en este proceso de aprendizaje, pues decidimos separar la Cariñán y la Grenache para irles aprendiendo sus sabores, ¿no? Uh-huh. Seguramente en el 2009 o en el 2010, estos dos parteaguas, como fue en el primer año, quedarán siendo un solo parteaguas, ¿no? Pero ahorita queremos experimentar y tener esta opción de probarlos en forma separada. En el caso de los tintos, el proyecto, el nombre de la marca, el nombre de la etiqueta es Labor Vieille, que es el nombre del sitio específicamente, que en lenguaje occitano quiere decir la casa vieja. Y lo que hicimos fue hacer 3 tintos. ¿Por qué 3 tintos? Bueno, pues cuando tienes tantas exposiciones, tantos suelos con estas variedades, pues las opciones eran infinitas. Había que tratar de hacer una propuesta lógica de comunicación. Entonces hicimos estos 3 vinos, ¿no? Los 3 tienen las 3 uvas, es decir, los 3 tienen Syrah, Cariñán y Grenache, pero cada uno de ellos está dominada por una de estas uvas. Entonces hay uno que le domina el Syrah, otro que le domina el Cariñán y otro que le domina el Grenache. Y lo que buscamos con esto es que en el momento que hicimos el vino, a lo mejor teníamos 6, 8, 10 Grenache, y eso pues es la dominancia Grenache, no nada más en cantidad, sino en el número de Grenaches que se hicieron. El mismo caso en las otras variedades. Entonces, como todo proyecto nuevo, tiene un proceso de prueba, de experimentación, ¿no? En este primer añada, 2007, de tintos, estamos muy contentos. Creo que nos falta mucho que aprender, pero nos sentimos que fue un muy buen resultado, ¿no? Okay. ¿Estos vinos tienen un estilo francés o adquirieron un estilo propio al ser difícil. Francia, México? Yo los defino que son vinos franceses con sazón mexicano, ¿no? Es quizás la manera de decirlo, sí. ¿Por qué? Porque bueno, son de un sitio, ¿no? De un contexto que es Francia, pero uno acaba inmiscuido en el contexto, entonces finalmente estás modificando ese contexto a través de tu sazón, ¿no? Pues es como si llega un cocinero mexicano a desconchar ostiones en la Bretaña, ¿no? Bueno, pues el ingrediente es bretón, ¿no? Pero el que los está abriendo es mexicano. En esta experiencia de hacer vino en Francia, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó? ¿Que el estar en el viñedo, la diferencia en los materiales, en la gente? Mira, hay mucho. Mira, de entrada, por ejemplo, es un sector muy, muy fuerte, ¿no? Lo cual, pues, hay un montón de herramientas a la mano, ¿no? Así, ir a comprar corchos, botellas, filtros, es como ir a una juguetería, hay todas las opciones, ¿no? Entonces, de entrada, eso lo hace, pues, cuando menos atractivo. Luego, la gente de esta zona, pues, se ha dedicado toda su vida a los viñedos, lo cual los hace muy, muy profundos en su manera de entender la viticultura, ¿no? Realmente te pueden hablar de cuáles eran las tendencias hace 50, hace 70, hace 100 años, ¿no? Lo cual pues también enriquece un poco la experiencia. Ya en cuestiones específicas de la elaboración, es una zona que sus curvas de maduración son muy, muy largas y llegan de manera muy discreta a maduración. En Baja California la maduración va llegando y llega, ¿no? Así se planta con este sol, con esta concentración y ahí está, ¿no? Y en cambio allá, ¿no? Está por llegar, pero nunca alcanza a llegar hasta en un momento muy específico. Entonces sí es un tema como de mucho de esperar, como de otras velocidades, ¿no? Que te hace pues, atractivo también la interpretación. Las variedades, los viñedos que tenían ahí, las variedades ya estaban plantadas ahí, ¿y qué edad tenían? Una joya, viñedos muy viejos, ¿no? Las partes nuevas son el Syrah, que son una variedad relativamente nueva en la zona. Los viñedos de Syrah tienen entre 10 y 18 años. Las variedades cariñanas y grenaches, pues hay grenaches de 30 hasta 80 años, y lo mismo en el caso del cariñán, lo cual pues es, cuando te dedicas a esto y ves eso, pues se vuelve súper atractivo, ¿no? Sí. En este año que empezaste a hacer vino en Francia, ¿cómo te trató el año? ¿Fue un buen año para la región? Me fue muy bien. El 2007 fue un año muy, muy bueno, de muy buena concentración, de muy buen carácter en términos de la uva, de la variedad. Caímos con suerte. 2008 es un año que las maduraciones fueron más complicadas, las concentraciones menos atractivas comparadas con el 2007. Sin embargo, nos fue, creo que hasta ahorita bien. Ya probamos la segunda revisión de degustación en barrica, y si bien no es un 2007, tiene esta parte mucho más
elegante, mucho más atractiva en términos de gama de sabores, ¿no? El 2007 es como más contundente, es más profundo, ¿no? Pero quizás no tan amplio en la gama de sabores, ¿no? Me llama la atención la etiqueta de los vinos. Bueno, es técnicamente un vino francés y en la etiqueta tiene un águila real, un signo, pues este es un signo mexicano. Muy mexicano, ¿no? Que todos los que sepan más de historia me van a decir si es realmente la de Juárez o la de Maximiliano. Pero bueno, pues tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros creemos mucho en la historia, en el contexto, en la mexicanidad, ¿no? Entonces finalmente, o sea, sí es un vino francés, pero es mexicano, está hecho por mexicanos, ¿no? El águila para nosotros históricamente representa muchas cosas, no nomás es el escudo nacional, sino es, pues finalmente en la prehispanidad es la tierra prometida, ¿no? Es decir, tú donde encuentres el águila posada sobre un nopal y devorando una serpiente, pues ahí has tú. Entonces, pues, de alguna manera le pusimos esta herramienta que finalmente contra lo que creemos hay mucha liga histórica y de dualidades con Francia, ¿no? Lo quisimos poner ahí. Y tienen aparte en la etiqueta un braille, sí, unos signos de braille, ¿no? Para meter este concepto y también creemos que tiene que ser muy sutil la diferencia, ¿no? Porque si tú los ves los tres de frente, a lo mejor en un consumidor, un cliente los va a ver y va a ser difícil reconocer cuál de los tres vinos está probando. Yo creo que de eso se trata, ¿no? También olvidarnos de qué variedades son y probar en sí mismo su diferencia, encontrar las variedades, la variedad del vino en sí mismo y no en lo que dice la etiqueta, ¿no? Entonces estos pequeños puntitos reconocen los diferentes tipos, ¿no? Que finalmente en braille quiere decir una abreviación de D de dominancia, S, Y en el caso del Syrah, D de dominancia, G, R en el caso del Grenache y D de dominancia y CR en el caso del Caribe. Regresando a México, bueno, es una muestra del gran éxito que han tenido los productores mexicanos y del auge que está teniendo ahorita el vino mexicano, el que ustedes vayan a Francia y tengan la oportunidad de producir vino para allá. Tú que has estado en toda la historia moderna del vino mexicano, que has formado parte de ella, ¿cómo ves actualmente al vino mexicano? ¿Tú crees que está en su mejor momento? En otra te decía eso, ¿no? Depende ahora sí que del humor que te levantes, ¿no? Si estás muy positivo, veo grandes cosas, y si estás negativo, deprimido, veo escenarios muy oscuros, ¿no? Entonces yo creo que la realidad es que tenemos las dos cosas, ¿no? Es un sector con muy buenas oportunidades, está en muy buen momento, es decir, tenemos a la gente interesada, el joven está volteando a ver vino mexicano, los productores están haciendo una propuesta seria, y hay como en esa parte una riqueza muy atractiva del sector. La parte triste, bueno, pues es que a lo mejor no hemos dado el suficiente peso específico a los riesgos, ¿no? Que es el verdadero uso del suelo de las zonas privilegiadas que tenemos, ¿no? El cuidado del agua y el entendimiento no nada más de las autoridades, sino de nosotros como mexicanos, de que un patrimonio existe siempre y cuando lo cuidemos y lo potenciemos, ¿no? ¿Y tú cómo ves el futuro? Vemos que ahorita ya tenemos los productos, tenemos una muy buena calidad de vinos mexicanos, se está promoviendo, se le está haciendo mucho ruido. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué ves que haga falta o cómo viene? Hace falta mucho mayor comunicación, educación y cultivar, no nada más al consumidor, sino al sector en general. Necesitamos cultivar para comunicar mejor y para aprender más de lo que significa toda esta actividad. Creo que hace falta que la oferta cubrir mejor la oferta de vinos económicos en la parte mexicana, ¿no? Para que podamos tener zonas de confort en el consumidor, ¿no? Que el consumidor pueda escoger no nada más por calidad, sino también por economía, ¿no? Diferentes opciones. Y creo también que hace falta algunas cuestiones de infraestructura y necesitamos una mejor distribución, ¿no? Es decir, distribuir productos en México es complicado, ¿no? Y cuidar los productos también a veces lo hace complicado, y definitivamente necesitamos una autoridad sensible a entender que si potencia esta actividad, es realmente una actividad que puede formar parte del México moderno, ¿no? Ahorita que hablabas de educación y de divulgación, sabemos que tienen un proyecto llamado Viticultura Unida, que trata de educar y de divulgar el vino mexicano. Sabemos que viene próximamente. ¿Nos puedes platicar un poco de él para todos los que nos escuchan y que asistan a este evento? Este evento lo empezamos a hacer ya van a ser casi 2 años. La idea es
un grupo de productores con una filosofía equivalente, ¿no? Es decir, una escala pequeña, una condición humana, incluso una relación amistosa entre estos productores, ir en forma personal a llevar nuestros vinos a los lugares de consumo, ¿no? Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Guadalajara, este año vamos a repetir en México, y entonces venimos los productores de bodegas donde el personaje que hace el vino va a venir a servir el vino y a platicar de su vino. Entonces es esta idea, ¿no? Que comunicar el vino de la manera más directa posible, servirlo directamente y poder que los actores del vino puedan intercambiar la información con los consumidores en la forma más directa posible. Por último, Hugo, tú en lo personal, Hugo da Costa, ¿cuál es el vino que más disfrutas? Pues el vino que me estoy tomando, ¿no? Es el vino que más, me gusta probar muchos vinos. Considero que hay vinos para muchas ocasiones. Aprendes tomando todo tipo de vinos, ¿no? Incluso cuando hay vinos que a lo mejor no te parecen atractivos o cualitativamente no bien logrados. A mí realmente, dedicándome a esto, me gusta probar de todo. Incluso a veces cuando te encuentras un vino raro, extraño, pues también le aprendes mucho, ¿no? Y también, bueno, depende si estás realmente consumiendo o estás trabajando, ¿no? En la degustación de trabajo pues tiene un corte, ¿no? La degustación de placer pues tiene otro corte, ¿no? Bueno, pues muchas felicidades por este nuevo proyecto, enhorabuena, Labor Biel. Invitamos a todos los que nos escuchan a probarlo, ya que nos envíen sus opiniones, a ver qué piensan de este proyecto, y bueno, ya tendremos la oportunidad de probarlo en la noche y a ver qué tal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Eso es todo por este episodio, espero que les haya gustado la plática con Hugo da Costa, a quien podemos agradecer en buena parte los excelentes vinos mexicanos con los que contamos hoy en día. Los veo en el próximo episodio de Vino para Principiantes. Mientras tanto, no olviden tomar siempre lo que les gusta, seguir probando nuevos vinos, y todo lo demás es solo comentario. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero, Digital Media Network.